Bien, muy buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se Sí, se escucha, escucha. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? La ingeniera les tomó examen todavía, ¿no? ¿Sí? No, todavía no nos ha tomado Roger. Ya, ok. Hoy vamos a hacer ejercicios utilizando el Excel, ¿ya? Bien. Como podrán notar acá, yo ya copié una pregunta, ¿sí? Que dice de la siguiente manera. Dice, los siguientes datos representan la duración de la vida en segundos. Fíjense que acá son 50 datos, ¿no? Que en realidad representan de 50 moscas sometidas a un nuevo atomizador en un experimento de laboratorio controlado, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos el tiempo de vida de 50 moscas. ¿Qué significa? Por ejemplo, una mosca, desde el momento que se utiliza el atomizador, fíjense que algunas viven 17 segundos, otras viven 7 segundos, otras apenas viven 4 segundos. Bien, y así, cada uno de estos datos son valores experimentales obtenidos, en este caso, en el laboratorio. Bien, bueno, la pregunta aquí sería, como hemos visto, ¿no? Primeramente armar la tabla de distribución de frecuencia, luego la media, la moda, la mediana, el percentil, ya, etcétera, hasta encontrar el coeficiente de variación. Bien, entonces toda esa preguntita la vamos a ir más o menos tabulando acá. Bien, entonces empezamos. Bien. Lo ideal acá sería, generalmente, cuando ustedes le dan la pregunta, hacer el conteo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Lo que yo hice aquí fue copiar estos datos que ven acá, los copié aquí, en forma de columna, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, fíjense que acá vamos a tener 50 datos. Entonces los voy a enumerar acá. 2, 3, 4. Y van a ver que vamos a tener 50 datos. Bien, efectivamente sí son 50 datos. ¿Ya? Bien, acá yo creo que lo más complicado sería volver a copiar, ¿no? Los datos. A veces los datos, recuerden que a veces se lo da en hoja, ¿no? Ahora, si se lo da en papel Word, ya en digital, es fácil copiar a esta tabla, ¿no? ¿Ya? En este caso yo tuve que copiar uno por uno para poder obtenerlo acá. Bien, ahora, una vez que ustedes copian, ¿no? 17, 13, 10, 5. Acá lo voy a borrar esto nuevamente. Lo tienen que ordenar, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Ustedes copian todos estos datos que hemos obtenido, lo copian, copiar, y un ladito le dan la opción de pegar, ¿no? Bien, fíjense, ahora, lo seleccionan, todos esos valores los seleccionan y lo van a ordenar de la siguiente manera. Bien, sabemos que ya son 50 datos, entonces lo ordenamos acá, se van a la opción, insertar, no, datos, aquí donde dice ordenar, ahí lo ordenan. Acá le está pidiendo qué tipo de columna, en este caso es la columna E, ¿no? ¿Sí? Columna E, y solamente indican el valor de la celda, ¿no? Y le colocan de menor a mayor. Listo. Y como podrán ver, inmediatamente el Excel se los ordenó desde el valor más pequeño hasta el valor más alto, ¿no? Bien, aquí el valor más alto había sido 32 y el valor más pequeño es 3. ¿Ya? Eso. Ahora, lo siguiente sería armar la tabla. Ahora, como yo he notado que la ingeniera les dio ya más o menos una tabla resuelta, ¿no? ¿Sí? Yo acá más o menos lo volví a copiar. Aquí está. Eso lo voy a copiar en mi ejercicio y lo voy a tratar de más o menos acomodar a mis datos. Bien, ahora aquí. Acá como vamos a hacerlo por el método de la ingeniera, ¿ya? Los métodos que le había explicado anteriormente tienen que salir los mismos resultados. Me refiero a la media, mediana y moda, ¿ya? En ahí sí van a salir iguales, pero donde va a variar va a ser en los intervalos. En el límite inferior y superior, ahí les puede variar.
pero les tiene que salir el mismo valor, ¿ya? Esa sería más o menos la observación que les haría con respecto al método que yo les expliqué y al método de la ingeniera. Ahora, como conclusión, este método que ustedes observan acá de la ingeniera es un método más simplificado, más directo, ¿sí? No hay muchas fórmulas como lo habíamos visto conmigo, ¿no? ¿Ya? Pero como la ingeniera está enseñando este método, vamos a aplicar este mismo. Ya, primeramente identificamos el tamaño de muestra. En nuestro caso, ¿cuántos son? Son 50 datos, ¿no? Entonces aquí coloco n igual a 50. Bien, ahora aquí, fíjense que vamos a aplicar la misma fórmula para identificar, en este caso, los números de filas o número de clases, ¿no? Bien, mediante esta fórmula. Bien, acá, fíjense que aquí ya está la fórmula. Tendría que reemplazar ahí. ¿Cuánto me da reemplazando en esa fórmula el tamaño de muestra? Entonces ustedes tendrían que ir a su calculadora, ¿sí? Y anotar lo siguiente. Bien, acá más o menos ya está prácticamente, si quieren lo volvemos a hacer. Bien, fíjense entonces dice 1 más 1.3 punto, bien, y dice el logaritmo natural, ¿no? De los 50 datos observados. Bien, y fíjense que eso da 6.65, ¿no? 6.65. Bien, entonces eso lo anotamos acá. 6.65. Ahora, el método consiste en lo siguiente. Tienen que igualar al valor superior. En este caso, esto se puede igualar directamente a 7. Listo, entonces ya sabemos cuántas filas va a tener nuestra tabla. Va a tener 7. O también decimos 7 clases, ¿no? Bien, como paso número 2, en este caso identificamos el rango. Bien, por si acaso, X máxima significa el valor más alto, ¿sí? El valor más alto. Bien, como ustedes pueden observar acá no podíamos saber cuál era el valor más alto, ¿no? Porque habían muchos números en la columna que seleccioné. Entonces, para poder verlo de forma más simplificada y más rápido, es por eso que acá yo apliqué la condición de ordenar, ¿no? Fíjense que aquí lo ordenamos ya, ¿no? ¿Sí? Los mismos datos, pero aquí ya está ordenado. Entonces, acá más fácil es para nosotros observar cuál es el valor más alto. En este caso es 32, ¿no? Y el valor más bajo, el más pequeño de todos los datos, es 3. Entonces ahí nosotros hacemos eso. Entonces aquí lo puedo hacer de dos maneras o directamente ya como está ordenado. Directamente anoto 32 menos 4. Y fíjense que eso da 28. Ese es el rango. Ahora, por tanto, acá tendrían que encontrar W, que es la amplitud, que es directamente los 28 dividido entre M, que sería 7, ¿no? Fíjense, acá ya está. Bueno, acá directamente ya había una expresión en el Excel que directamente ya lo reemplazó automáticamente y este caso da 4. Bien, como en este caso, fíjense que da un número entero, ¿no? ¿Sí? Un número entero. Por eso ahí se colocó 4 directamente. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera dado, por ejemplo, no hubiera sido 4, hubiera sido 4.5? En ese caso lo tienen que redondear al número entero, ¿ya? Al número entero. Si hubiera sido 4.5, redondeaban directamente a el número mayor que sería 5, ¿no? ¿Ya? Eso. Bien, entonces ya sabemos cuántas filas va a tener nuestra tabla. Va a tener 7, ¿ya? Y esto representa la amplitud. Ahora fíjense que aquí tenemos la tabla, pero esta tabla es del otro ejercicio, ¿ya? Entonces yo voy a más o menos acá acomodar. Primeramente voy a borrar todos estos datos. Auxiliar, ¿Sí? les cuento que estuve viendo ese ejercicio porque lo estuve haciendo en Excel igual. La ingeniera se comió un número. Por eso ese donde está la media, ¿no es? Ese 23 es 24. Porque 67 creo que es. Son 24 números que son de ese. Ah, Lo ya, ya. estuve viendo y lo revisé. Ya, lo voy a revisar. Sí, yo lo volví a hacer este ejercicio para poder revisar sus tareas, ¿no? Porque es el mismo ejercicio que le dio la ingeniera, solamente que yo le di más preguntas, ¿no? ¿Sí? Ya. De todas maneras, aquí lo tengo resuelto. Voy a observar eso de lo que me está diciendo, ¿ya?
para poder revisarles bien, ¿no? Por ahí todos hicieron con 24 y yo por nada más le coloqué algunos mal, ¿no? Lo voy a revisar. Ya. De todas maneras, sigamos. Entonces acá, fíjense que vamos a tener, ¿cuánta fila hice? 7. Entonces acá hay 8, entonces esta de acá la vamos a eliminar. Bien, para poder eliminar estos ratos lo voy a anotar así. Ya, entonces ya lo hemos eliminado. Ahora tenemos 7 filas, como indicamos, ¿no? Ahora acá, ¿cuál era el valor más bajo que teníamos? Era el número 4, era el número 3, ¿no? ¿Sí? 3. A ver acá. Ya, aquí hay un error. Fíjense que Que pusiste 4. aquí el número más bajo, si ustedes se fijan, no hay 3, ¿no? Directamente es 4 el valor más bajo. ¿Ya? Eso lo voy a modificar acá. ¿Ya? Bien, fíjense que aquí el valor más bajo, en este caso es 4. ¿Sí? 4. ¿Sí? No hay un valor, entonces aquí es 4. ¿Ya? Acá tal vez al copiar, en vez de anotar 13, le puse 3 en la siguiente fila. Ya, de todas maneras aquí el valor más bajo es 4. ¿Sí? Eso está aquí, ¿no? Si ustedes revisan, el valor más bajo es 4. ¿Ya? Entonces aquí, por si acaso, ahí está bien, es 4. Ya, listo. Bien, entonces fíjense que el valor más bajo es 4 y a partir de ahí empezamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, el método consiste, solamente tienes que hacer esos 3 cálculos, ¿no? Para armar la tabla. ¿Ya? Entonces aquí anotan 4, ¿no? Y a partir de ese 4 suman. En este caso, ¿cuánto es el rango? W, la amplitud es 4, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto sería? 4 más 4 sería 8, ¿no? ¿Sí? Ahora, para poder desplazar en el Excel, acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primeramente acá, ¿no? Aquí sería 4, acá sería 8, ¿no? Aquí es el 8. Bien, 4 y 8. Ahora, a partir de acá tenemos que hacer la siguiente suma, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que aquí la ingeniera maneja un intervalo abierto y cerrado, ¿sí? Abierto y cerrado. Bien, acá lo vamos a más o menos explicar. Esto fue lo que hizo la ingeniera, ¿no? Fíjense, anotó esto. 52 y acá dice 56. Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Fíjense que acá en esta fila va a entrar el número 56. ¿Sí? Acá va a entrar el número 56. Pero en la siguiente fila ya no se considera porque es un intervalo cerrado. ¿Ya? Cerrado acá. En cambio aquí como es abierto, entonces toma en cuenta el 56. Bien. Entonces como aquí es cerrado, no lo toma en cuenta. Bien. En nuestro caso lo vamos a hacer de la misma manera. Acá sería 4 más 8. 4 más 4 sería 8, ¿no? 12, 16 y así sucesivamente, ¿no? Ya vamos a armar una fórmula. Esto más 4. ¿Está bien? Y ahí se desplaza, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera entonces armamos la primera fila. Ya. Ahora aquí, esto tendríamos que sumarle más 4, ¿no? ¿Sí? Entonces acá decimos lo siguiente. 8 más 4. Bien, entonces de esa manera estaría armada, en este caso, el intervalo inferior y superior.
¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Fíjense Sí. que ustedes suman, aquí suman 4 y les queda 8, ¿no? Bien, esto sería lo mismo y a partir de acá se le suma 4 más 4. ¿Bien? Ahora, eso significa el intervalo cerrado y el intervalo abierto, ¿ya? En la primera fila el 8 se toma en cuenta, en cambio en el cerrado ya no se lo toma en cuenta el 8. ¿Sí? Auxiliar, entonces, ¿cuándo va a ser cerrado y cuándo va a ser abierto? ¿Cuándo podemos ocuparlo? En eso ya me chipó, la verdad. Ya, a lo que yo vi que la ingeniera más o menos revisó o hizo fue lo siguiente. Ella cuando coloca el intervalo cerrado, o sea, este número entraría, ¿no ve? ¿Sí? Este número entraría en el conteo. Ya, y cuando es el término abierto, No lo toma en cuenta. no lo toma en cuenta, ¿no? Sí, no lo tomaría en cuenta. Ya, bueno, para poder salir de dudas, cuando explicó la ingeniera en clase, así lo considero, porque la verdad que yo siempre he manejado, como, si ustedes se fijan en las ayudantías que dimos, siempre era de un número hasta otro número, pero el número que venía acá era diferente, ¿no? Ya no era el mismo, ¿no? Eso era para evitar esa confusión, ¿no? Si entra o no entra, ¿ya? Ahora, entonces manejémoslos así. Cuando el intervalo sea cerrado, el número toma en cuenta, pero cuando es abierto, entonces este número no se tomaría en el conteo. Ahí ya tendría lógica. ¿Por qué? Porque fíjense, como este es cerrado, aquí se empieza a contar desde el 8, ¿no? En cambio, como aquí es abierto, ya no se cuenta. El 12 no se cuenta, ¿no? Se cuenta a partir de aquí. ¿Se entiende? Sí, sí Otra se vez, entiende. ¿sí? Otra vez. Cuando el intervalo es cerrado, el número se toma en cuenta. Pero cuando el intervalo es abierto, este número no se toma en cuenta. ¿Qué significa eso? Que aquí tomaría desde 4 hasta 7 nomás. ¿Sí? Este último número no se toma en cuenta. Y acá, como es cerrado, se toma en cuenta el 8 y acá solo se tomaría en cuenta hasta el número 11, ¿no? Porque a partir de acá ya se lo tomaré el 12. ¿Bien? Entonces, de esa manera manejemos, ¿ya? ¿Se entiende, no? O si quieren, anótense su hoja, papel. De esa manera tendría más lógica, ¿no? ¿Sí? Más lógico sería. ¿Ya? Entonces así manejémoslo. Cuando es cerrado, se toma el número en cuenta. Cuando es abierto, este número no entra en el conteo. Sino se tomaría el número anterior, que en este caso sería el 7, acá sería el 11, aquí sería el 15, aquí sería el 19, 23, 27 y 31. Ya. Bueno, esa es la forma como se ordenan entonces los números, ¿ya? Por si acaso acá, acá estaría, vamos a darle así, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que este número es el último, es 32, ¿no? Aquí debería ser cerrado, ¿sí? Cerrado porque aquí termina, ¿no ve? ¿Sí? Aquí debería ser cerrado. A ver, vamos a revisar el Excel lineal. Bueno, no le puso cerrado. Pero debería ser cerrado, ¿por qué? Porque aquí termina ya todos los intervalos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tendría que haber sido cerrado. Ya nosotros lo vamos a colocar cerrado. Bueno, la explicación sería porque ahí termina, ¿no? ¿Sí? Porque ahí termina, ya no hay más. ¿Ya? Eso. Bueno, listo. Entonces de esa manera quedemos. Ahora, ¿por qué lo hace así la ingeniera? Es para que acá siempre le dé un valor entero, ¿sí? Un valor entero acá. Por eso es que ella lo hace abierto y cerrado y abierto, ¿ya? Porque si ustedes no lo hacen así, fíjense si ustedes suman 4 más 7, ¿cuánto sería? Ahora 11. mi calculadora virtual. Por ejemplo, acá, si lo tomaría acá, por 11. ejemplo, de 4, fíjense que ambos sean cerrados, ¿no? Cerrado aquí y cerrado aquí. Entonces aquí sería 4 más 7. Y eso lo divide entre 2. ¿Qué número da ahí? Fíjense, da un valor con coma, ¿no? ¿Sí? Un valor con coma. Entonces, lo que hace la ingeniera para que no salgan valores con coma, acá directamente lo toma como entero este. O sea, este método es para que este número siempre salga entero. ¿Sí? Salga entero el de acá. Aquí, aquí, aquí. ¿Ya?
Esa sería la explicación más lógica que yo puedo encontrar, ¿no? Porque otra no le veo, ¿no? ¿Por qué lo hace abierto y cerrado, ¿no? Pero esa sería más o menos la explicación del por qué es cerrado y abierto. Es para que estos números sean enteros. ¿Ya? Eso. Bien, una vez obtenido estos valores, ya estamos en condiciones de poder plantear, ¿sí? En este caso, la frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, ¿qué significa en esta columna? Tenemos que encontrar los valores que se encuentran en este rango, ¿sí? En este rango. Por ejemplo, acá, ¿de qué valor a qué valor va a ir acá? Aquí. Sería de 4 a 7. a 7, ¿no ve? De 4 a 7. Bien, entonces aquí sumo, ¿no? Hasta el número 7. ¿Cuántos valores numéricos tengo acá? ¿Cuántos números tengo que representan? Tendrían que contar, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero lo bueno del Excel que aquí ya se los cuenta ya. No sé si ven en la parte de abajo de mi cursor, ahí dice recuento. ¿Qué número dice ahí? En la parte de abajo está mi cursor, ¿no? No sé si lo ven. A ver, lo voy a marcar acá. Bueno, no me deja. Pero fíjense que ahí ya muestra, ¿no? ¿Qué número es? Dice que hay 13, ¿sí? 13 elementos ahí, ¿sí? 13. A ver, verifiquemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Estamos entonces bien. Entonces, ¿qué número tendría que anotar acá? 3. Bien, eso. Ahora, acá sería de 8 a 11, ¿no? De 8 a 11. Entonces aquí nuevamente, desde el 8 hasta el 11, ¿no? Hasta aquí. ¿Cuántos números hay ahí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Aquí en el recuento dice 12. Está bien, entonces. Entonces aquí anoto 12. Ya, voy a borrar esto porque no haya confusión. Ya, estamos aquí entonces, 13 y 12. Entre 12 y 16. Bueno, entre 12 y 15 sería, ¿no? Entre 12 y 15. Entonces voy acá. 12 y 15. Aquí no. Hasta el 15. Hasta ahí. ¿Cuántos números hay ahí? Serían 11. ¿Sí? 11 dice. Entonces se lo copio ahí. 11. Entre 16 y 19, ¿no? 16 y 19. 16 y 19. Serían, ¿cuántos elementos son? 8. Así que colocamos 8. Acá sería entre 20 y 23. 20 y 23. 20 y 23, ¿cuántos son? Solamente son 2, ¿no? 2. Entre 24 y 27. 24 y 27. 24 y 27 es solamente 2. Y por último, fíjense que este es entre 28 y acá por eso lo coloqué cerrado, ¿no? 28 y 32 porque ahí termina. Sí, no puedo decir 31 porque no hay más, ¿no? Acá no hay más clases, ¿no? Y el único número que se encuentra entre 28 y 32, bueno, es 1 nomás, ¿no? Sí, no hay más. 1. Bien, entonces ahí sería 1. Ahora, una vez ordenado de esta manera, tendrían que sumar. Ahora les pregunto, ¿hasta ahí se entiende lo que hicimos? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora aquí lo van a sumar con el Excel así. Acá, fíjense, ahí selecciono este cuadro y por aquí hay una opción que dice sumar.
Está aquí. Sumatoria. Lo seleccionan y fíjense que selecciona todo eso donde se encuentran los números, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí hay 49. Uno se nos fue. Nos falta un número. Lo revisemos a ver. Sí, están los 50 ahí. Es que ya no vienen a ser 50 datos, solo son 49. Ya, porque fíjense que aquí está, ¿no? Uno, Porque es le un número. cambiaste el 3. No ve que había un 3 de más. A ver, a ver. Pero No, lo pero, reemplazo con un número, ¿verdad? no, Eso había pero un error. No era 3, el número mínimo era 4, entonces le aumentaste un 4, solamente son 49 datos. no, es que este número antes era 3, así, ¿no? Pero el número más bajo, esto acá, en los 50 datos, acá si contamos estos son 50 y no hay el 3, entonces debió ser error de typeo. Sí, porque el número más bajo es 4. Pues eso nomás fue lo que yo modifiqué. ¿Sí? Eso nomás modifiqué ahí, después no modifiqué más. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente acá. Ahí, por ejemplo, acá muestra, fíjense que aquí solamente muestra 49. El Entonces, 3 del conteo no cuenta, pues. Hay un 3 que está entre los datos. Eso. bueno, más abajo. acá siempre está mal, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Claro, es que vos le pusiste como que en la tablita de datos hay 2 4 que se repiten, pero en la tabla original en la que te da el no hay 2 4, solo hay uno. Ya. A ver, entonces lo mantenemos nomás el 3, porque acá no me da datos del 3. Por eso lo cambié al número más bajo, que sería el 4. Hay dos Hay 4 ahí. Hay 2 Al 4. lado del 27 y al lado del Hay 2, 12. 4 ahí. Auxiliar, en el número, en el conteo del 1 hasta el 50, el número 20 no está. Ya, fíjense, ahí entonces hay un error, ¿no? Acá. Aquí, Está el número 20 Ya. arriba. ¿Se acuerdan que hace rato borré una fila? Es por sí. eso. ¿Se acuerdan que yo borré hace rato una fila acá, no? ¿No es que había Sí. 8 clases? Había 8 clases, ¿no? Y yo borré una fila acá, entonces ahí faltaría un 9, ¿sí? El 20. El 20, ¿sí? Faltaría el 20 acá. Entonces acá lo más lógico es que venía, a ver, a ver, ¿cómo solucionamos? ¿Era un 9 o era un 10? Veamos si hay un rango acá, a ver. Acá lo voy a revisar. Este es la fila 23, 13, 18. No, pues no lo puedo verificar, ¿no? Bien, coloquémosles un número ahí. Fíjense que A no ser que, en ese a no ser rango, que en la tabla se puede fijar, digamos, a partir del 23 qué número le seguía, digamos. Y ahí lo modificamos, ¿no? En es que la pasa tabla que, que ordenó. es que pasa que el Excel lo ordenó, o sea, desde el número más pequeño hasta el número más alto, ¿no? Acá vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá, anteriormente, como yo borré una fila acá al 20, acá tendría que haber un número entre el 9 o el 10, o sea, es el 9 o el 10, pero veámonos acá el rango. Fíjense que acá hay un rango entre, fíjense que acá entra, ¿no? Sí, en este rango. 9 o ya sea 9 o ya sea 10, ingresa en este rango, ¿no? ¿Sí? Sí, entra en ese. Entonces ahí lo vamos a aumentar más 1. Entonces este era 3. Ahora sí, ¿ya? No es por el número 4 que ese rato lo borré, ¿no? Es porque ahí yo ese rato eliminé una fila, ¿no? Por eso es que me falta ahí el 20, porque eliminé ¿cómo se llama esta clase? El número 8, ¿no? Por eso ya me varió. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Ya, entonces ya a partir de acá tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Ordenar. Ya, vamos a hacer lo siguiente acá. Por ejemplo, esto acá sería la sumatoria. Acá, por ejemplo, el Excel ya automáticamente, como ya estaban las fórmulas planteadas, directamente ya me lo calculó acá, ¿no? Fíjense, esto sería, este 13 se copiaría acá.
Luego acá fíjense que haría esta suma, ¿no? Lo mismo ahí, lo mismo ahí, lo mismo ahí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Por eso que aquí el número da lo mismo que este, ¿no? 50, 50. Ahora, para encontrar este valor, ¿a qué era igual? Ahora, aquí tengo que dividir 13 dividido entre 50, ¿no? Entonces, entre tamaño de muestra. Fíjense que da 0.26. Pero fíjense que yo al desplazar en el Excel, aquí me sale error. O no se puede dividir, ¿no? Entonces, para solucionar eso, ustedes esta celda T30 la tienen que fijar, ¿sí? Y lo voy a fijar. Fíjense, ahora ya está fijado ya. Ahora, al desplazar, directamente ya me va a dar lo que, o sea, me lo va directamente a aplicar, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Entonces, esto siempre lo tienen que fijar para que esta celda no se mueva, ¿sí? Bien, entonces una vez que ustedes lo fijan, directamente desplazan. Ahora, también lo que pueden hacer es directamente colocar acá entre 50, ¿sí? Igual tendría que dar, ¿no? Por ejemplo, ahí divide entre 50 y eso lo tienen que repetir para todo, ¿no? Igual da lo mismo, ¿no? ¿Ya? Ustedes eligen la opción de fijar la celda o anotar directamente 50. ¿Ya? Ahora, aquí esto sería directamente, lo voy a modificar esto. Por ejemplo, este de acá sería la sumatoria, ¿no? El acumulado. Copias ahí y este de acá directamente sería así. Esto más esto, ¿no? Listo. Ahora aquí lo voy a desplazar. Bien, acá lo anoté mal la fórmula, no sé. A ver, este más vamos a hacer. Sería esto más esto, ¿no? Ya, ahora sí, ¿sí? Porque el último número aquí siempre tiene que ser la unidad, ¿no? En el acumulado. Listo. Bien, todo esto ya lo habíamos visto con la ingeniera, que esto también lo habíamos visto con nosotros, conmigo, pero de forma manual, ¿no? No en computadora, ¿ya? Bien, creo que la clase se va a cortar en unos minutos. Ya a partir de acá yo creo que les va a interesar bastante, que es para hallar la media, la mediana y la moda, ¿ya? Bien, bueno, el tiempo que resta. Fíjense que acá tengo que armar una columna, ¿sí? Una columna de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Esta columna es para encontrar la media, ¿ya? Bien. Luego acá, todo esto que ven acá, estas columnas, es directamente para encontrar la desviación típica, ¿sí? O sea, el objetivo acá de armar todas estas tres columnas es para encontrar esta sumatoria, ¿sí? Y con esa sumatoria recién podemos encontrar lo que es la desviación típica. Bien, como ven acá. Esa sumatoria es la que se reemplaza en esta formulita acá. Bien, entonces acá voy a borrar todo esto. Ya, entonces ustedes tienen que multiplicar aquí la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y lo hacen así, ¿no? Colocan el signo igual y seleccionan la marca de clase por la frecuencia absoluta y le dan Enter. Y fíjense que a partir de ahí lo desplazan y automáticamente hace la misma operación para todas las filas o para todas las clases, ¿no? Bien, ahora, para encontrar este valor de acá, también tienen que hacer la sumatoria. Bien, seleccionan el cuadro y van a la opción de sumatoria y le dan, bueno, siempre se fijan que seleccionan, ¿no? Donde quieren sumar. Y de esa manera hallan esta sumatoria. Bien, bueno, vuelve a ingresar para terminar el ejercicio, ¿ya?